Nuestros océanos son responsables de algunos de los fenómenos climáticos más severos de la Tierra. Sin embargo, rara vez los presenciamos. Dado lo inmensos que son, tiene sentido que la mayor parte del tiempo no haya nadie cerca para experimentarlos. De vez en cuando, sin embargo, un barco se adentra en un mal tiempo y lo captura todo en video. Los cruceros, los cargueros y las plataformas petrolíferas, todos tienen la oportunidad de presenciar las olas que no vemos desde tierra firme, lo cual nos permite apreciar verdaderamente el poder de la madre naturaleza. Desde el petróleo en medio de mares agitados, hasta un barco atrapado en un huracán. Aquí tienes monstruosas olas que fueron capturadas en cámara. Cuando hablamos de olas monstruosas, ¿cómo podríamos dejar de mencionar los tsunamis? Los tsunamis comienzan lejos en el mar después de que el agua ha sido desplazada por un gran terremoto. Muy pocas personas han presenciado lo que estos tsunamis parecen cuando están tan lejos en el mar. Sin embargo, en marzo de 2011, una cámara en un barco de la Guardia Costera japonesa captó la acción. Mientras el barco navega, es evidente que el horizonte parece ligeramente alterado. El mar ha subido bastante en la distancia. Si observas a la izquierda, casi parece que hay una pequeña montaña de agua. Al ver esto, el capitán supo que no tenía otra opción que navegar directamente hacia ella y superar las olas. Obviamente, esta ola no era nada que el barco no pudiera manejar. Para el capitán, era solo otra cresta para navegar. Pero ese no es el punto. Esta ola sería responsable en una última instancia de miles de millones de dólares en daños en tierra firme, sin mencionar la pérdida de miles de vidas. Es una de las pocas veces en las que podemos ver los orígenes de uno de los eventos más catastróficos en la historia moderna. Hay decenas de miles de barcos navegando por los océanos, en cualquier momento dado, tanto grandes como pequeños. La gran mayoría del tiempo las condiciones son buenas, vientos tranquilos, aguas en calma y cielos despejados. Para los capitanes no es un gran problema tener que enfrentarse al mal tiempo. Sin embargo, hay una cosa que definitivamente pondrá a prueba el coraje, incluso el capitán más experimentado. Y es saber que pueden tener que navegar en condiciones de huracán. En este video grabado por el maestro de las grandes olas 1 en el Mar del Norte, podemos vislumbrar cómo es navegar en condiciones de un huracán. El barco, un vehículo de respuesta y rescate de emergencia, está construido para resistir estas olas y navegar en este clima para rescatar a cualquier embarcación indefensa atrapada en la tormenta. Ola tras olas golpean el casco del barco. No sé ustedes, pero yo no querría quedar atrapado en esto. Como se mencionó, el barco está construido para resistir estas condiciones, y el capitán y la tripulación están entrenados para mantener la compostura en medio de ser zarandeados por los implacables mares. Sin duda, las condiciones deben hacer las cosas bastante incómodas a bordo, pero es parte del trabajo. En cuanto al resto de nosotros, tendremos que confiar en imágenes como estas para contar la historia. El Mar del Norte es uno de los cuerpos de agua más volátiles en cualquier parte del mundo. Aquí las cálidas aguas de la corriente del Golfo chocan con las condiciones casi árticas del Atlántico Norte y los países escandinavos. Esto puede generar condiciones climáticas increíblemente feroces, que también provocan mares muy turbulentos. Sin embargo, también es un área rica en petróleo y otros recursos naturales. Por lo tanto, hay varias plataformas petrolíferas dispersas en todo el mar,
constantemente perforando y desafiando estas condiciones. Lo que la gente tiende a olvidar es que estas plataformas petrolíferas, que son tan grandes e incluso a veces más grandes que los barcos, en realidad flotan, aunque estén sujetas al fondo del océano, aunque son como pueblos flotantes. También están a merced de las olas que golpean. El 10 de enero de 2015, la plataforma petrolera Borgholm se encontraba en medio de una tormenta intensa. A las 3:25 el video muestra cómo la gran plataforma se inclina de un lado a otro a medida que el océano sube y baja. A pesar de que la plataforma misma se eleva alrededor de 60 pies sobre el agua, el rocío de las olas golpeadoras llega hasta la cubierta. Bajo el agua, la plataforma petrolera cuenta con algunas turbinas que ayudan a mantenerla en la misma posición, evitando que el viento y las mareas la muevan de su lugar. Grandes tanques de lastre almacenan o purgan agua para mantener un equilibrio perfecto. Sin embargo, como se puede apreciar, solo pueden hacer tanto cuando se enfrentan a las olas masivas. Nos gustaría decir que nuestro próximo video nos llevará a una parte diferente del mundo. Pero una vez nos quedamos en el Mar del Norte. ¿Ves un patrón aquí? Cuando dijimos que el Mar del Norte tiene uno de los climas más volátiles del mundo, no estábamos exagerando. No solo este video también fue grabado en el Mar del Norte, sino que una vez más fue capturado desde la cubierta de un vehículo de respuesta y rescate de emergencia mientras patrullaban las aguas en busca de embarcaciones en peligro. Entonces, este video fue filmado durante una patrulla de 3 días en busca de barcos en peligro en la zona. Para complicar las cosas, el barco estaba realizando su peligrosa patrulla a mediados de enero. Es uno de los meses más fríos del año. Aunque no es común en estas áreas, todavía es posible que el rocío marino se congele en el borde de los barcos, haciéndolos más pesados en la parte superior y propensos a volcarse. Afortunadamente, en esta situación la temperatura era lo suficientemente cálida como para evitar que eso sucediera. El Mar del Norte no es el único lugar donde existen condiciones climáticas severas y olas monstruosas. En abril de 2021, marineros a bordo de un petrolero químico observaron impotentes como olas masivas golpeaban su barco en el Océano Atlántico. El video fue filmado por Andrew M. y nos brinda una gran misión y visión de las condiciones que experimentan estos marineros.
tras ola azotaba la embarcación, arrojando agua y rocío sobre la cubierta. En el fondo se puede escuchar el viento silbando y el crujido del barco mientras es zarandeado. Al ver esto, no puedo evitar imaginar cómo habría sido atravesar esto hace muchos años, cuando los barcos eran mucho más pequeños y estaban hechos de madera. Habría sido una experiencia absolutamente aterradora. Las aguas agitadas no son algo nuevo para los barcos. Los capitanes saben que las cosas se vuelven mucho más fáciles cuando se tiene un barco más grande. Algunos de los barcos más grandes que navegan por los océanos del mundo hoy en día son los buques de carga. Sin embargo, incluso con su tamaño masivo, no están exactamente inmunes a los problemas causados por aguas turbulentas y grandes olas. Los capitanes aún deben saber cómo lidiar adecuadamente con ellas y navegar a través de ellas. Si el barco se encuentra en la posición equivocada, podrá dañar seriamente la carga e incluso representar un riesgo para el propio barco. Justo frente a las costas de Francia y España se encuentra el Golfo de Vizcaya. En este día en particular, un buque de carga completamente cargado estaba en un viaje para transportar su carga cuando se encontró con mal tiempo. Cuando comienza este video, las cosas ya están en un estado bastante malo. El barco se encuentra siendo zarandeado por las olas y los mares agitados. Sin embargo, la principal fuente de peligro no estaba en el clima o en los mares agitados, sino en cómo se cargó el barco. La distribución del peso es muy importante cuando se trata de la seguridad del barco. Cuando se hace correctamente puede ayudar a proteger el barco de inclinaciones o balanceos durante mal tiempo. Sin embargo, cuando se hace de manera incorrecta, puede representar una amenaza real para el barco, incluso hasta el punto de hundirlo. Es un caso raro, pero ha habido muchos casos cercanos. Las grandes olas en el mar son mucho más peligrosas de lo que solemos considerar. Aunque pueden no representar mucho peligro para nosotros en tierra, definitivamente nos ayudan a apreciar el verdadero poder de nuestro planeta, el cual puede demostrar en cualquier momento. Si hay un desastre natural que nadie que esté viendo este video desearía experimentar, sin duda sería un tsunami. Como hemos visto en 2004 y nuevamente 2011, la cantidad de destrucción causada por estos eventos es demasiado grande. Ciudades costeras que permanecieron inalteradas durante décadas son arrastradas sin apenas aviso. Son verdaderamente una fuerza aterradora de la naturaleza. Sin embargo, a lo largo de la historia ha habido algunos tsunamis tan grandes que resulta casi difícil de comprender. Olas que alcanzaron la altura de rascacielos y destruyeron todo a su paso, desde Estados Unidos hasta Japón. Aquí presentamos las 5 olas de tsunami más altas de toda la historia. Los tsunamis son típicamente causados por terremotos submarinos masivos, ya que desplazan grandes cantidades de agua. Aunque parezca increíble, existe otro tipo de tsunami que no tiene nada que ver con terremotos ni con ningún otro evento geológico. Se le llama mega tsunami y ocurre cuando una gran cantidad de agua es desplazada debido a una repentina adicción de material en un cuerpo de agua. La mayoría de las veces, estos megatsunamis ocurren debido a un deslizamiento de tierra repentino o al colapso de un iceberg. Sin embargo, hubo un evento en la historia mundial que no solo produjo un megatsunami, sino que también tuvo un efecto en todo el planeta. Hace 66 millones de años, un asteroide de entre 6.8 y 50.13 millas de diámetro impactó la península de Yucatán, dejando atrás lo que se conoce como el cráter de Chicxulub. Fue un impacto de asteroide masivo que produjo un mega tsunami desde más de 100 metros de altura, diferente a cualquier cosa que se haya visto desde entonces. Era tan alto y se movía tan rápido que algunos científicos creen que la ola llegó hasta el interior de Chicago, Montana e incluso Canadá. Pero en este caso no fue la ola la que causó el mayor daño. Un impacto de asteroide de esta magnitud fue suficiente para eliminar especies enteras de animales del planeta. Incluso, golpear el agua fue como golpear la tierra. Sin embargo, fue suficiente para causar un cambio ambiental masivo en todo el planeta, dando inicio a la era del hielo y probablemente al fin de los dinosaurios.
Hay pocos eventos geológicos en la historia registrada que hayan presenciado una fuerza destructiva tan grande como la erupción del monte St. Helens en 1980. Fue el mayor deslizamiento de tierra terrestre en la historia y fue el resultado de un volcán inquieto y su erupción extremadamente violenta. Lo más destacado de esta erupción fue el colapso total de la ladera norte, lo que resultó en un inmenso flujo piroclástico. Sin embargo, algo más surgió de este colapso y resultó desastroso por sí mismo. Cuando el costado de la montaña se desplomó, se precipitó directamente sobre el lago Spirit, que se encontraba a poca distancia de la base del volcán. A medida que la enorme columna de rocas y tierra se estrellaba contra el lago, se produjo un tsunami que alcanzó los 860 pies o 260 metros por encima del nivel del lago. El lago también aumentó de tamaño, casi duplicándose, pasando de 1.300 acres a aproximadamente 2.200 acres. Los tsunamis internos como este son uno de los desastres naturales más raros en la Tierra. Esta enorme pared de agua viajó una gran distancia, derribando árboles y cualquier estructura que se encontraba en su camino. Sin embargo, incluso con 860 pies de agua, moviéndose a una velocidad increíble, eventualmente fue superada por la nube ardiente de cenizas que se desprendió de la montaña. Esta mezcla de agua y cenizas creó algunos de los flujos de lodo más devastadores, obstruyendo ríos y dejando una desagradable capa de lodo que tardó meses en solidificarse. Con el tiempo, el lago Spirit pudo volver a llenarse, y ahora tiene un nivel de alrededor de 3.406 pies, que se monitorea y mantiene constantemente. Sin embargo, le llevó más de 20 años al lago recuperarse y alcanzar la condición en la que se encuentra actualmente. Japón es uno de los lugares geológicamente más activos en el planeta Tierra. Está ubicado en la frontera 3 de placas tectónicas y se encuentra dentro del famoso Anillo de Fuego. El país alberga varios volcanes activos, entre ellos el Monte Usen, un grupo volcánico activo compuesto por varios volcanes de estratos superpuestos cerca de la ciudad de Shimabara, en la isla de Kyushu, que es la isla principal más al sur de Japón. El Monte Usen ha estado activo desde 1990. Cuando despertó después de varios cientos de años, en 1991, una erupción provocó un flujo piroclástico que causó la muerte de 43 personas. Sin embargo, el Monte Usen es más conocido por la destrucción que causó en 1792. Ese año la zona había estado experimentando una serie de terremotos, cuando de repente, uno de los domos de lava colapsó en el océano, desencadenando un mega tsunami que cobró la vida de más de 14.000 personas y que todavía se considera el peor desastre volcánico en la historia de Japón. Una de las razones por la que este tsunami fue especialmente mortal fue porque golpeó la provincia de Ugo, al otro lado de la bahía de Aryake, y luego rebotó y golpeó nuevamente a Shimabara. Se dice que la ola alcanzó una altura de 330 pies o 100 metros, lo que le permitió adentrarse en tierra y destruir todo a su paso. Se estima que todas las víctimas, alrededor de 5.000 personas, murieron a causa del deslizamiento de tierra, otros 5.000 por el tsunami al cruzar la bahía y el resto cuando el tsunami regresó. Como puedes ver por el desastre del lago Spirit, los tsunamis internos en los lagos pueden significar una muerte segura para cualquier persona que tenga la mala suerte de encontrarse en su camino cuando golpea. Sin embargo, este no fue el primer tsunami interno que se registró. Tan solo 17 años después, en Italia, otro tsunami interno causó graves daños en áreas alrededor de un embalse ubicado aproximadamente a 100 kilómetros al norte de Venecia. Justo después de la Segunda Guerra Mundial, Italia decidió emprender varios proyectos de construcción, incluida la construcción del fatídico puente Mirandi en Génova, que era una presa hidroeléctrica. Sin embargo, antes de la construcción de la presa, se emitieron numerosas advertencias de que la montaña sobre ella, Monte Talc, era inestable durante la construcción. Los lugareños informaron de temblores continuos y deslizamientos de tierra, pero los operadores ignoraron las señales de peligro. Decidieron, como medida de seguridad, bajar el nivel de agua en el embalse. Fue un error que les costaría muy caro. El 9 de octubre de 1963, un enorme deslizamiento de tierra hizo que rocas, árboles y tierra cayeran en el embalse.
El impacto generó una enorme ola de agua que se elevó 250 metros sobre la presa antes de barrer el valle a continuación y destruir cada pueblo en su camino. El tsunami desplazó al aire con una fuerza supuestamente más poderosa que una bomba atómica. Los testimonios de testigos fueron difíciles de obtener, ya que la mayoría de las personas en la línea de impacto murieron, alrededor de 80% de ellos en un puñado de pueblos a lo largo del valle. En total, unas 350 familias fueron arrastradas y arrasadas. Las investigaciones determinaron más tarde que el deslizamiento de tierra fue desencadenado por la reducción del nivel de agua junto con fuertes lluvias. El inmenso peso de agua y la tierra ya no podían ser soportados por la montaña. Es difícil imaginar tsunamis que sean tan altos como algunos de los que ya hemos mencionado. Casi alcanzan la altura de un campo de fútbol, si no es que incluso son más grandes. Pero eso nos hace preguntarnos, ¿es posible que un tsunami alcance miles de pies de altura? ¿Cuánta fuerza sería necesaria para que algo así suceda? Pocas personas creen que sea posible, sin embargo, el tsunami más grande jamás registrado definitivamente pondría fin a esa pregunta. Ocurrió en 1958 en la bahía de La Tuya, un tranquilo fiordo en Alaska. En una noche en julio calmada y fresca, un gran temblor sacudió la zona y provocó que alrededor de 3.600 millones de metros cúbicos de roca cayeran 3.000 pies hacia el entrante Gilbert, lo que generó un torrente de agua desplazado que se disparó hacia el cielo y formó una ola monstruosa. Y cuando decimos monstruosa, nos referimos a que la ola tenía 1.720 pies, aproximadamente 520 metros de altura. A medida que avanzaba por el fiordo, arrasó todos los árboles y vegetación a lo largo de las laderas. Millones de árboles fueron arrancados de raíz y arrastrados por la ola. Afortunadamente, esta ola solo cobró 5 vidas, simplemente porque es una zona muy escasamente poblada. Esto demuestra lo mortales que pueden ser los tsunamis cuando son desencadenados por deslizamiento de tierra. Este deslizamiento de tierra en particular fue extremadamente peligroso, no solo por la cantidad de tierra que se desprendió, sino también por la altura desde la que se produjo. Nada se ha acercado a algo similar desde entonces. Hemos hablado varias veces sobre los poderosos que son los tsunamis, pero ahora tenemos una escala para poder ver exactamente cuán grandes pueden llegar a ser. Ya sea por terremotos o deslizamientos de tierra, siguen siendo una de las fuerzas más mortales del planeta. Desde una prueba nuclear en el Océano Pacífico, que terminó saliendo terriblemente mal, hasta un enorme barco que transportaba 4.300 automóviles, que se volcó tan solo 23 minutos después de partir del puerto, pasando por una explosión de una fábrica química en Nevada, después de un incendio, y un derrame de petróleo en el Golfo de México, que los expertos consideran el peor desastre ambiental de todos los tiempos. Surfside, Florida, es una pequeña ciudad de aproximadamente 5.600 habitantes, ubicada en el condado de Miami-Dade. Se trata de una comunidad residencial junto a la playa que cuenta con varios condominios de varios pisos al lado de la playa de Surfside. A menos que hayas vivido o vacacionado allí, probablemente nunca habrías oído hablar de Surfside, Florida, hasta el 24 de junio de 2021. Justo cuando pensábamos que la década de 2020 no podía empeorar, el corazón de todos dio un vuelco cuando uno de los complejos de condominios de Surfside, Champlain Towers South, colapsó inesperadamente. Champlain Towers South fue construido en 1981 como el primer edificio de un complejo de condominios de 3 torres. La torre norte se construyó en 1982 y la torre este en 1994. Las tres eran edificios de 12 pisos en forma de L, pero la torre sur contenía la mayor cantidad de habitaciones, con 136 y una suite en el ático, a la 1:14 de la mañana, mientras la mayoría de los residentes dormían. La plataforma de la piscina de la torre sur se derrumbó, seguido del ala oeste del edificio 8 minutos después. Lamentablemente, 98 personas perdieron la vida en el derrumbamiento, pero los trabajadores de rescate lograron sacar a 126 personas de entre los escombros. Según informó The New York Times,
Los diseños defectuosos en los planos de construcción del edificio podrían haber causado el derrumbamiento. Mientras tanto, el Miami Herald culpó al agua estancada, el hormigón agrietado y a las barras de esfuerzo corroídas en la sala de equipos de la piscina del edificio. Varios otros informes señalan la corrupción durante el proceso de construcción. Un año después del colapso, el juez Michael Hetzman aprobó de acuerdo de 1.02 mil millones de dólares para las familias de los seres queridos fallecidos y los heridos en la catástrofe. A partir de enero de 2018, más de 500 personas procedentes de 37 países han viajado al espacio. La mayoría son estadounidenses y rusos, seguidos por un puñado de chinos y algunos grupos de otros países. Sin embargo, los viajes espaciales no son fáciles y a veces no son seguros. La mayoría de las personas recuerdan el desastre del Challenger en 1986, cuando el transbordador espacial explotó poco después del despegue. Pero hubo otro incidente, justo en el año 2003, que resultó igual de mortal. El transbordador espacial Columbia estaba regresando a la Tierra el 1 de febrero de 2003 con 7 miembros de la tripulación a bordo. Sin embargo, se desintegró al reingresar a la atmósfera, explotando en una enorme bola de fuego. Un panel de investigación determinó que un gran trozo de espuma aislante se desprendió del tanque externo y golpeó al ala izquierda poco después del lanzamiento de Columbia. Aparentemente, esta no fue la primera vez que esto ocurrió. Según la NASA, la espuma se había desprendido durante misiones anteriores, lo que resultó en daños menores hasta daños potencialmente catastróficos. Sabían que esto era un problema y recibieron duras críticas por pasarlo por alto. Cuando el Columbia volvió a entrar en la atmósfera, después de 16 días en el espacio, el daño en el ala permitió que los gases calientes penetraran el escudo térmico, destruyendo la estructura interna del ala. El transbordador espacial se volvió inestable y finalmente se desintegró. Según el periódico Los Angeles Times, la investigación y la limpieza costaron al gobierno $400 millones. El transbordador espacial destruido en sí mismo costó $2.000 millones. Más tarde ese día, el presidente Bush apareció en la televisión diciendo: "Este día ha traído noticias terribles. El Centro de Control de Misiones de Houston perdió contacto con nuestro transbordador espacial Columbia. El transbordador se perdió. No hay sobrevivientes". El canal Suez literalmente hace que el mundo gire, jugando un papel muy importante en las rutas comerciales entre el Medio Oriente, Asia y Europa. Entre el 7% y el 10% del petróleo mundial pasa a través del canal de Suez anualmente. De hecho, más de 1 millón de barriles de petróleo se mueven por él cuando el Ever Given, un buque portacontenedores de gran tamaño, quedó atascado durante 6 días. Se paralizó el comercio internacional. Los expertos estimaron que cada hora que el barco permaneciera atascado en el canal, retrasaría una cantidad aproximada de $400 millones en petróleo. Además, cada día adicional de bloqueo interrumpía una cifra aún mayor de bienes. ¿Qué sucedió el 23 de marzo? El Ever Given quedó atrapado en una tormenta de arena mientras navegaba por el canal de Suez. Vientos de 46 kilómetros por hora tomaron el control del barco y lo giraron, haciéndolo encallar y bloqueando el canal en ambos extremos. El Ever Given era parte de un convoy de 21 barcos en ruta desde Malasia hacia los Países Bajos. Era el 5º barco en pasar por el canal, lo que obligó a otros 15 a quedarse atascados detrás de él. Se necesitaron 6 días para desatascar el barco, pero el efecto dominó que tuvo en la cadena de suministro duró meses. Sin embargo, esto nos hizo replantearnos cómo funcionan las líneas de suministros globales, específicamente nuestra dependencia de la fabricación justo al tiempo. Michel Safi, escritor de The Guardian, lo llamó el peor escenario posible que muchos vieron venir. Además del costo de la carga bloqueada, un cuerpo con la autoridad del Canal de Suez de Egipto le costó a los propietarios y aseguradoras del Ever Given $550 millones. A lo largo de gran parte de la década de 1950, Estados Unidos realizó varias pruebas de armas atómicas. Mientras muchas de estas pruebas ocurrieron en diversos lugares de Nevada, también se llevaron a cabo en una zona aún más remota del mundo, el atolón Bikini, en las Islas Marshall.
Castle Bravo es el nombre dado a la primera de una serie de pruebas termonucleares de alto rendimiento realizada bajo las paraguas de la Operación Castle. El 1 de marzo de 1954 se detonó el dispositivo. Se estimaba que la bomba produciría una potencia de 6 megatones, pero el resultado real resultó ser mucho más aterrador. Durante la explosión se produjo una reacción inesperada debido al uso del litio-7, lo que provocó que la potencia total fuera más del doble de lo esperado, alcanzando los 15 megatones. Esto resultó en una cantidad extrema de radioactividad que contaminó el área y alrededores. La contaminación más significativa fue el coral pulverizado de la superficie que cayó sobre los habitantes de Utirik y además los habitantes de Rongelap durante 3 días. El ejército evacuó a los residentes de estas islas, pero para entonces era demasiado tarde. Cientos de personas sufrieron enfermedades por radiación. Un ejemplo notable fue el caso de los 23 miembros de un barco pesquero japonés que resultaron contaminados por la intensa radioactividad y padecieron el síndrome de radiación aguda. Una vez que se hizo público, este generó un incidente internacional relacionado con las pruebas termonucleares atmosféricas. Sin embargo, dado que la explosión tuvo lugar en el océano, la radiactividad pronto se dispersó por todo el mundo. Se encontraron rastros de material radioactivo en lugares como India, Australia y Estados Unidos. En total, el Departamento de Energía de Estados Unidos descubrió que 253 habitantes de las islas se vieron afectados por la radioactividad, muchos de los cuales sufrieron síntomas como vómitos, alopecia y lesiones cutáneas. Además, 23 miembros de la tripulación del barco pesquero japonés Diago Fukuryu Maru también resultaron contaminados por la alta radioactividad. Según una fuente, el gobierno de Estados Unidos ha pagado una asombrosa suma de $604 millones a los atolones y comunidades afectadas, lo que equivale a más de $1.000 millones ajustados por la inflación. St. Simon Sound es un brazo de mar en la costa sureste de Georgia que desempeña un papel importante en el comercio marítimo, ya que los enormes petroleros salen del puerto de Brunswick, en Georgia, rumbo a su destino final. Desafortunadamente para el MV Golden Ray, solo logró llegar a unos 20 minutos del puerto. El Golden Ray era un transportador de automóviles de 660 metros de longitud construido en el astillero Hyundai en Corea del Sur. Tenía 116 metros de ancho y un peso bruto de 71.000 toneladas. Podía transportar hasta 7.400 automóviles alrededor del mundo y se desplazaba a una velocidad de aproximadamente 22 kilómetros por hora gracias a un solo motor diésel y 24 tanques de combustible que almacenaban 300.000 galones de combustible. El 8 de septiembre de 2019, el Golden Ray zarpó del puerto de Brunswick con destino al puerto de Baltimore. Desde allí tenía planeado llevar 4.300 automóviles hacia Medio Oriente. Partió de Georgia alrededor de la medianoche, pero se volcó 23 minutos después. El buque comenzó a escorarse, un término náutico que significa inclinarse, y nunca logró recuperarse. Dado que el St. Simon Sound tiene solo 32 pies de profundidad, es probable que el costado del barco quedara atascado en el lecho marino. Afortunadamente, los 23 miembros de la tripulación y el capitán lograron salir ilesos. Sin embargo, la guardia costera tuvo que rescatar a 4 de ellos después del accidente. El vuelco del barco generó preocupaciones medioambientales, ya que los tanques de combustible del barco estaban llenos cuando quedó atascado en el sonido. Además, los 4.300 automóviles a bordo estaban llenos de gasoleo y anticongelante. Los tripulantes comenzaron a bombear el combustible a finales de septiembre, pero solo lograron vaciar 2 tanques. Ahora solo quedaba desatascar el barco, lo cual resultó imposible. Los daños extensos causados por el fuego y el agua convirtieron el barco en una pérdida total. Una pérdida de $80 millones, sin mencionar el costo del rescate en sí. Hasta el 26 de septiembre de 2021 se necesitó para retirar todo el barco, después de cortarlo en 6 secciones. También se recuperaron casi 20.000 libras de escombros del área. En total, se estima que la operación de rescate ha costado alrededor de $840 millones, según el informe final. El Golden Ray se volcó debido a varios factores, incluyendo errores en los cálculos de estabilidad del barco, es decir,
Alguien no verificó sus cálculos matemáticos. Detrás de Las Vegas, en Henderson, Nevada, se encuentra la segunda ciudad más grande del estado. Solía ser conocida por su abundante suministro de magnesio durante la Segunda Guerra Mundial, pero un incendio químico masivo en 1988 puso a Henderson en el mapa por una razón mucho más costosa. Entre la escena la compañía de ingeniería y producción del Pacífico de Nevada, también conocida como Petcon, y su enorme planta química ubicada a 10 kilómetros al sur de Las Vegas. En ese momento era una de las dos compañías estadounidenses que producían perclorato de amonio, o AP, un producto químico utilizado en cohetes propulsores, el mismo tipo utilizado en el transbordador espacial, el 4 de mayo de 1988. Se produjo un incendio en la fábrica que terminó generando una enorme explosión. Un camarógrafo ubicado a una distancia segura capturó el momento de la explosión. Pocos minutos después, una segunda explosión envió otra onda de choque a través del suelo, esta vez un poco más grande que la anterior. Ambas explosiones borraron la planta de Petcon y una instalación de fabricación de malvaviscos de la faz de la Tierra. Destruyeron automóviles, derribaron líneas eléctricas y dañaron otros edificios en un radio de 1,5 millas. Lamentablemente, 2 personas perdieron la vida en el desastre y más de 300 resultaron heridas. Afortunadamente, nadie visto en esta grabación resultó herido de ninguna manera. En total, el incendio causó más de $100 millones en daños, todo porque una chispa errante de un soplete encendido, algo de fibra de vidrio, generó absolutamente todo este desastre. Cuando pensamos en desastres nucleares, Chernobyl y Fukushima son los primeros que vienen a la mente, pero en 1979, un reactor nuclear en Pensilvania decidió tener una fusión nuclear antes de que fuera popular tener una fusión nuclear. Se llamaba la Central Nuclear de 3 Mile Island, construida en el municipio de Londonderry, Pensilvania. El pequeño pueblo, con solo unos pocos miles de habitantes, se encuentra a lo largo del río Susquehanna. 3 Mile Island es de hecho una isla de 3 millas, como su propio nombre indica, en medio del río, y es en esa isla pues donde construyeron una planta de energía nuclear con 3 reactores en 1968. La planta fue inaugurada en 1978, después de que el segundo de los 3 reactores comenzara a funcionar para producir electricidad alrededor de las 4 a.m. del 28 de marzo de 1979. Una falla mecánica desencadenó una reacción en cadena que llevó a la fusión parcial del reactor 2. Las bombas de agua que se suponían enfriarían el reactor fallaron y los planes de diseño ineficientes causaron un caos total. Aparentemente utilizaron los mismos sonidos de alarma para varias situaciones de emergencia. Gases radioactivos escaparon a la población y un geyser de vapor masivo surgió por la parte superior de la planta. Afortunadamente, nadie resultó herido en este desastre, y los médicos nunca han relacionado problemas de salud con el accidente. La limpieza tomó 12 años y costó más de $2,000 millones. Esto según datos en el año 2022. El puerto de Beirut es uno de los más grandes y concurridos en el Mediterráneo Oriental. Se encuentra en la ribera oriental de la bahía de San Jorge, en Líbano, y era responsable de 60% de las importaciones del país. Pero todo eso cambió el 4 de agosto del 2020. Sin embargo, para comprender completamente lo que sucedió, debemos remontarnos a septiembre de 2013. Un barco de carga que transportaba 2.750 toneladas de nitrato de amonio, un compuesto químico utilizado en fertilizantes, fue detenido en Beirut cuando no pudo pagar el peaje del canal de Suez. En resumen, el gobierno libanés incautó el barco y su carga. El nitrato de amonio fue trasladado a un almacén en el muelle, donde permaneció acumulado polvo hasta 2020. Luego alguien pensó que sería buena idea almacenar un lote de fuegos artificiales junto a los químicos altamente explosivos. Así que cuando se desató un incendio en el almacén, se activó efectivamente una bomba de tiempo. Un equipo de bomberos llegó para combatir el incendio y los informes comenzaron a escuchar un sonido aterrador. Luego de aproximadamente a las 6 p.m. de la tarde, una de las 2 explosiones envió una gran nube de humo al cielo
y dañó todo el almacén. Si bien la primera explosión fue como 2 toneladas de TNT, solo fue el comienzo. 30 segundos después, una segunda explosión sacudió literalmente todo el país y se sintió hasta en Turquía, Jordania, Israel y parte de Europa. Fue como una pequeña bomba nuclear que estalló en el puerto de Beirut. Entre 1.000 y 1.500 toneladas de TNT explotaron. La explosión se cobró 218 vidas y causó aproximadamente $15.000 millones en daños materiales. Ciertamente no ayudó que el Líbano estuviera lidiando con otros problemas, además de la pandemia del COVID-19. El país se enfrentaba a una economía en picada, una tasa de desempleo del 50% y un gobierno en quiebra. La explosión hizo titulares internacionales y es algo con lo que la gente de Beirut todavía lidia hasta el día de hoy. Hoy en día el petróleo sigue moviendo el mundo y con ello viene una gran cantidad de dinero para las empresas dispuestas a invertir en su extracción. La historia está llena de ejemplos de perforaciones malogradas, pero ninguno ha sido tan grave como el caso de la plataforma Deepwater Horizon. En el año 2010, aproximadamente a 41 kilómetros de la costa de Luisiana, la plataforma de perforación de petróleo Deepwater Horizon estaba explorando un nuevo yacimiento cuando ocurrió un estallido. Básicamente, una gran bolsa de gas metano se precipitó desde el pozo subterráneo a través de las tuberías, causando una explosión y un incendio en la plataforma. Rápidamente se inició un enorme esfuerzo de rescate para evacuar a quienes se encontraban a bordo. 94 miembros de la tripulación fueron rescatados por vía aérea, pero tristemente 11 nunca fueron encontrados y se cree que murieron en la explosión. Después de arder durante más de un día, la Deepwater Horizon se hundió el 22 de abril. Lamentablemente los problemas solo empeoraron a partir de allí. Aproximadamente 38.000 barriles de petróleo se derramaron al mar cada día durante 87 días en total. En julio, finalmente se logró sellar el pozo. En noviembre de 2012, BP y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos llegaron a un acuerdo por cargos criminales federales y al BP se declaró culpable de 11 cargos de homicidio culposo. La compañía también fue temporalmente prohibida de celebrar nuevos contratos con el gobierno de los Estados Unidos, entre otras sanciones. Durante años, después de este desastre, se seguían encontrando evidencias del petróleo en las costas del Golfo. Para 2018, los costos de limpieza, los cargos y las multas habían costado a BP más de $65.000 millones. Hasta el día de hoy, el derrame de petróleo de esta plataforma es considerado uno de los mayores desastres ambientales en la historia mundial. La energía nuclear es uno de los mayores logros de la humanidad. Esta energía limpia y sostenible tiene la capacidad de abstenerse de electricidad a una pequeña ciudad con una sola planta y es ampliamente aceptada como una excelente alternativa a la quema de combustibles fósiles. Sin embargo, algo tan bueno no viene sin sus consecuencias, y esto quedó muy claro en la primavera de 1986. En la tarde-noche del sábado 26 de abril de ese año, ingenieros de la planta nuclear de Chernobyl estaban llevando a cabo una prueba de seguridad en el reactor número 4, simulando lo que ocurriría en caso de una falla en el suministro eléctrico. Debido a una serie de factores que iban desde la incompetencia y el poder del ego hasta problemas estructurales y en última instancia un error de diseño, las cosas no salieron como se esperaba. Después de aproximadamente un minuto de iniciar la prueba, la potencia cayó casi a cero y los operadores solo lograron restablecer parcialmente la energía. Básicamente, la reacción nuclear ya no estaba controlada y podía acelerarse a una velocidad cada vez mayor. No pasó mucho tiempo antes de que los ingenieros se dieran cuenta de que las cosas estaban saliendo de control y siguiendo los procedimientos, presionaron un botón de apagado de emergencia. Ese botón resultó ser el clavo final en el ataúd y desencadenó una poderosa explosión. El núcleo del reactor quedó completamente expuesto al mundo exterior. La repentina liberación de energía vaporizó el agua de refrigeración y provocó una explosión de vapor que voló el techo del reactor. Con el núcleo del reactor expuesto y un gran incendio ardiente, se filtraron contaminantes radioactivos al aire. El incendio continuó liberando radiación durante varios días hasta que finalmente se extinguió el 4 de mayo. La radiación contaminó las áreas circundantes e incluso se extendió a otros países. Curiosamente, la Unión Soviética intentó ocultar el desastre al mundo exterior
Y no fue hasta que los materiales radioactivos llegaron a Suecia que se reveló la verdadera magnitud del desastre. Después de años de investigaciones, a veces obstaculizadas por la Unión Soviética comunista, se descubrió que había una falla significativa en el diseño de las barras de control que se internaban en el reactor para frenar la reacción. El extremo inferior de cada barra estaba hecho de grafito en lugar de carburo de boro, que absorbe los neutrones. Además, las barras eran 4.3 pies más cortas de lo que se suponía que debía ser. Debido a las puntas de grafito, se desplazaba agua que absorbía neutrones, lo que en realidad aceleraba la reacción, así que desconocido para operadores. Las barras de control causaron más daño que beneficio. Una vez que todo quedó dicho y hecho, el costo económico total del desastre de Chernóbil se estima en alrededor de $235 mil millones, convirtiéndolo en el error más costoso de la historia. Hasta el día de hoy, el área que rodea a Chernóbil sigue siendo inhabitable. Se instaló una cúpula de contención para capturar las partículas radioactivas. Tiene una vida útil de 100 años y después de eso deberá ser reemplazada. Los científicos afirman que el área no será segura para habitar durante al menos otros 20.000 años. Fenómenos climáticos extremos y poderosas tormentas ocurren en todo el mundo de vez en cuando, aunque cuando alguien captura uno de estos momentos es difícil de creer sin verlo por uno mismo. Desde un cuádruple tornado acuático avistado en el océano frente a la costa de Tailandia, hasta una intensa lluvia que solo cae sobre un automóvil en un estacionamiento lleno. El 16 de junio de 2014, 2 tornados tocaron tierra simultáneamente cerca de Omaha, Nebraska, como se puede ver en el video. A diferencia de las trombas marinas, estas son enormes columnas de destrucción. Esto es lo que se conoce como un tornado de múltiples vórtices, que es un tipo de tornado que tiene 2 o más columnas que giran alrededor de un centro en común. Cada columna tiene su propio eje, pero están conectadas de alguna manera. Estas 2 tornados se cobraron la vida de una persona, dejaron 19 heridos y destruyeron un pequeño pueblo llamado Pilker. Okay, let's go. Let's creep. Just keep an eye right there. I mean, that might. Looks like it's off. Okay. Las imágenes fueron capturadas por un grupo llamado Tornado Hunters y afortunadamente no resultaron heridos durante la grabación del video. Existe un fenómeno similar llamado tornado satélite, que es cuando se forma un tornado más pequeño cerca de uno grande dentro de la misma mesociclón. Este pequeño tornado satélite orbitará alrededor del más grande y terminará pareciendo un tornado de múltiples vórtices. Los 2 tornados en este video tocaron tierra en una parte de América del Norte, conocida como el Callejón de los Tornados. No hay una frontera oficial para el Callejón de los Tornados, pero en general abarca el norte de Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska, Iowa y Dakota del Sur. En promedio, Nebraska registra 7 tornados por cada 10.000 millas cuadradas al año, lo cual es bastante alto. Sin embargo, un evento como el que se muestra en este video es absolutamente raro. Tailandia es un país cuyo clima es muy susceptible a fenómenos meteorológicos extremos. Experimentan desde inundaciones y tormentas tropicales hasta sequías e incendios forestales. Este video tomado en Tailandia captura uno de estos momentos meteorológicos de película, pero con una diferencia. Esto no es tu clima típico. Lo que vemos aquí es en realidad un remolino de agua. Un poderoso vórtice que normalmente aparece como una nube en forma de embudo sobre un cuerpo de agua. En su forma más común es un tornado no súper radicante. La única diferencia es que en este video no solo hay uno, sino 4 remolinos de agua que ocurren al mismo tiempo.
Los remolinos de agua por sí solos no son tan raros como fenómenos meteorológicos, ya que se sabe que ocurren en muchas partes diferentes del planeta. Sin embargo, ver 4 al mismo tiempo sería una sorpresa bastante grande. Sabrás cuándo va a ocurrir un remolino de agua porque siempre comienza de la misma manera. Aparecerá un punto oscuro en la superficie de agua. La mayoría de los remolinos de agua en realidad no absorben agua, aunque es exactamente lo que parece que están haciendo. El viento simplemente no es lo suficientemente rápido como para succionar el agua hacia arriba en el aire. No son tan poderosos como los tornados terrestres, aunque a veces los remolinos de agua generados por ciclones pueden girar a velocidades bastante altas, pero solo porque no sean tan rápidos como los tornados terrestres no significa que sean inofensivos. Los remolinos de agua pueden ser bastante peligrosos para embarcaciones, aviones y cualquier persona que se acerque demasiado. Siempre se recomienda mantenerse alejado de ellos. Es divertido de ver desde la orilla, como estas personas, pero si hubieran sido golpeadas en un bote por uno de ellos, podría haber sido otra historia. En agosto de 2018, hubo un incendio en una fábrica de plásticos en la pequeña ciudad de Woodbridge, Inglaterra. El fuego comenzó tarde en la noche y los equipos de emergencia llegaron al lugar a las 1:20 de la madrugada. Al llegar, se encontraron con una gran devastación en el edificio y un enorme torbellino de fuego, conocido como Firenato, justo frente de ellos. El Firenato. En este video era tan grande que incluso salía del encuadre, pero afortunadamente no duró mucho tiempo. Los bomberos que grabaron este video lo compartieron en línea y rápidamente fue recogido por organizaciones de noticias de todo el mundo. Te explico. Los firenatos, como este, se forman cuando las corrientes térmicas del suelo se elevan, atrayendo fuego y cenizas. Comienzan con un pequeño remolino de viento que se puede ver gracias al humo. Si las condiciones son adecuadas, pronto se convierten en tornados de fuego a plena potencia. Por lo general, son bastante pequeños y no dura mucho tiempo, pero son capaces de absorber escombros y gases combustibles para alimentarse. Normalmente los torbellinos de fuego no se clasifican como tornados porque el vórtice no se extiende desde el suelo hasta la base de la nube, que es lo que técnicamente hace que algo sea considerado un tornado, como las trombas marinas. Sin embargo, aunque técnicamente no sean tornados, eso no significa que no sean peligrosos. Los torbellinos de fuego pueden alcanzar temperaturas extremadamente altas, llegando incluso a los 2000 grados Fahrenheit, el doble de caliente que una fogata común. Los torbellinos de fuego ocurren con mayor frecuencia durante los incendios forestales, por lo que es especialmente raro ver uno formarse a partir de un edificio en llamas. La lluvia es un fenómeno meteorológico que estoy dispuesto a apostar que no hay una sola persona en la Tierra que no haya experimentado, al menos una vez en su vida. Por sí sola, no es realmente emocionante, pero todo eso cambió para un hombre en Java Occidental, Indonesia, que capturó en cámara uno de los tipos más raros de lluvia. En el video se puede ver cómo cae lluvia en un estacionamiento, o al menos eso parece. Si te fijas de cerca, notarás que solo un automóvil está mojándose. Al principio parece que debe ser algún tipo de truco, pero esto es tan real como puede ser. Conjectus. Las nubes de este tipo son densas y altas, mientras que las cumulus conjectus tienden a ser altas y se encuentran en rangos de altura medio a bajo para las nubes.
Este fenómeno generalmente solo ocurre durante lluvias intensas y torrenciales. Este es el tipo de lluvia que tiene corrientes verticales bien definidas, tanto ascendentes como descendentes. La lluvia, que es más ligera y se asemeja a llovizna, tiende a dispersarse más, ya que las gotas de agua pesan menos y es fácil que el viento lo asople en todas direcciones. Las nubes se forman cuando el vapor de agua se convierte en gotas de agua líquida. Estas gotas se acumulan en diminutas partículas flotantes en el aire y eso es básicamente lo que crea las nubes que vemos a diario. La mayoría de las veces las nubes parecen casi iguales durante todo el año y en todo el mundo, pero no siempre es así. Existen varias formaciones de nubes raras que casi nunca se producen, pero cuando lo hacen ofrecen un espectáculo impresionante. En agosto de 2020, un hombre en Florida notó algo extraño en el cielo. En la parte superior de una nube había una luz brillante que se movía de manera errática. Sin saberlo, lo que estaba presenciando se conoce como un crowd flash, destello de corona, uno de los fenómenos meteorológicos más raros. What the hell? I hope it's getting it on the camera. I can't even see the screen. Holy shit. What in the hell? This is bizarre. You see that? See that cloud right there? See that bright spot? Now watch at the top in that little V where that bright spot is. Watch that bright spot jumping around. I see that. What in the hell is going on? This is bizarre. This is crazy. Whoa, look at that! The red one, you see that? A lo largo del video, se escucha al hombre maravillado por lo que está viendo. Casi parece que la luz está bailando sin una razón o patrón específico. Al investigar este fenómeno descubrí que en realidad no tenemos una explicación concreta de por qué ocurre estos tipos de fenómenos, es decir, los crowd flashes. Una hipótesis principal es que la luz se refleja en los cristales de hielo y el movimiento de los cristales crea el efecto de movimiento en la luz. El hombre que grababa el video dijo que la luz duró unos 10 a 15 minutos, tiempo suficiente para sacar su cámara y capturarla en el video. El clima extremo y las poderosas tormentas ocurren todo el tiempo en nuestro planeta. De vez en cuando, alguien captura un evento climático tan raro que es difícil creer que sea real. Atrapar un desastre natural en un video es casi siempre un acontecimiento raro, especialmente cuando el desastre ocurre sin advertencia alguna. Los terremotos son un ejemplo perfecto de esto. Afortunadamente tenemos cámaras de circuito cerrado repartidas por todo el mundo, filmando constantemente cada momento. Es gracias a grabaciones como estas que podemos apreciar la vida y respetar el poder de la madre naturaleza. Desde una casa en Alaska hasta un aeropuerto en Filipinas. En Estados Unidos, generalmente asociamos los terremotos con el estado de California. Pensamos en imágenes de la falla de San Andrés, así como en los numerosos terremotos en lugares como San Francisco, Los Ángeles y San Diego. Sin embargo, hay otro lugar que no solo experimenta muchos terremotos, sino que también son igual de poderosos. La única razón por la que no escuchamos tanto sobre ello es porque esta área no tiene una población densa. Estamos hablando del estado de Alaska. En 2018, la ciudad de Anchorage, Alaska, fue golpeada por un terremoto de magnitud 7.1. Ese día una familia estaba disfrutando de su tiempo en casa cuando su casa comenzó a temblar violentamente. Las cámaras de seguridad de su hogar estaban grabando cuando ocurrió el terremoto. Inmediatamente, el padre supo exactamente qué hacer y entró en modo de protección total como padre. Tomó a su hijo y corrió inmediatamente hacia afuera, lejos del peligro de cualquier escombro que pudiera caer.
Poco después su esposa corrió por la casa y se les unió afuera. Estaban visiblemente afectados, pero todos salieron ilesos. La única pérdida fueron algunas pertenencias en la casa que cayeron desde lugares altos. Una parte de Alaska se encuentra a lo largo de una línea geológicamente activa que rodea el Océano Pacífico, llamado el Anillo de Fuego. Es donde se encuentra la mayoría de los volcanes del mundo. Sin embargo, aparte de ser volcánica, también está llena de actividad tectónica. Esta línea atraviesa la parte sur de Alaska y se extiende a lo largo de toda la cadena de las islas Aleutianas. Estas son las áreas del estado donde vive la gran mayoría de las personas, incluyendo ciudades como Achorak y Juneau. Aunque no se reportaron muertes ni daños graves a causa de este terremoto, fue definitivamente una experiencia aterradora para los residentes. A lo largo del día se registraron más de 80 réplicas de diversas magnitudes. 3 de ellas tuvieron una magnitud superior a 5.0. Esta intensidad mantuvo a las personas nerviosas de que se produjera otro terremoto, incluso más fuerte. Afortunadamente, ese no fue el caso. Una de las áreas más geológicamente activas del mundo se encuentra en las islas que yacen entre los océanos Pacífico e Índico, específicamente en los países de Indonesia y Filipinas. En y alrededor de Filipinas hay 5 fallas separadas, todas las cuales pueden producir terremotos e incluso desencadenar volcanes. Es una de las áreas más activas y peligrosas de la Tierra y ha sido escenario de muchos de los terremotos más mortales del mundo, algunos de los cuales han provocado enormes tsunamis. En 2019, en la isla filipina de Luzon, se produjo un poderoso terremoto de magnitud 6.1 con un epicentro superficial ubicado a solo 2 kilómetros al noreste, en la ciudad de Castillejos. Causó bastante daño. Con tantas fallas en la zona, aún no se ha determinado cuál fue la responsable de generar este terremoto. Sin embargo, fue lo suficientemente fuerte como para derribar algunos edificios y dejar sin energía a gran parte de la región. 18 personas perdieron la vida, 3 desaparecieron y 256 resultaron heridas. Las imágenes de las cámaras de circuito cerrado, tomadas desde varios lugares en el aeropuerto internacional Clark, muestran la magnitud del temblor. Como se puede observar, los pasajeros y los empleados continúan con su día normal cuando de repente todo comienza a temblar violentamente, sacudiéndose de un lado a otro, lo que provoca que las personas se dispersen en todas las direcciones. Los trabajadores se refugian debajo de los escritorios mientras los viajeros corren hacia la salida más cercana para salir del edificio. Afortunadamente, el aeropuerto se mantuvo intacto y nadie resultó herido. Sin embargo, es impactante ver lo violento que fue todo y cómo todo fue lanzado de un lado a otro. Lo que realmente pone las cosas en perspectiva es darse cuenta de que este fue solo un terremoto de magnitud 6.1. Si bien fue poderoso, ni siquiera se acerca a ser el más fuerte. El martes 12 de enero de 2010, un poderoso terremoto de magnitud 7.0 sacudió la nación de Haití. Aproximadamente a 16 millas de distancia de la ciudad capital, Puerto Príncipe, la devastación causada por este desastre fue inmensa. Cientos de miles de personas perdieron la vida y más de 250,000 viviendas fueron destruidas. La escala misma de la destrucción es difícil de comprender, pero en parte se puede atribuir a la falta de un código de construcción adecuado en el país. Las cámaras del circuito cerrado tomadas en el Palacio Presidencial nos muestran lo que sacudió allí durante el terremoto. Se pueden ver diversas partes del edificio desmoronándose, mientras los empleados gubernamentales se apresuran a refugiarse. La grabación comienza en el exterior, donde se puede ver escombros en la parte inferior de la pantalla. Las siguientes tomas se realizan en el interior del edificio, donde se pueden ver paredes a trozos del techo, desmoronándose y cayendo al suelo. El video termina con una nube de polvo que se aproxima a la cámara. Las imágenes del Palacio Presidencial después del terremoto muestran la verdadera magnitud del daño. Este desastre natural fue noticia en todo el mundo y rápidamente muchas naciones se apresuraron a ayudar, brindando asistencia, alimentos, agua y apoyo. Fue un momento en el que todo el planeta parecía detenerse y unirse para
para hacer lo que fuera necesario. A pesar de esto, los esfuerzos de recuperación han sido lentos en los años que siguieron al terremoto. El interés y el apoyo internacional disminuyeron, aunque no por completo. Según un informe de las Naciones Unidas de 2017, todavía hay alrededor de 2.5 millones de haitianos que necesitan ayuda. Todos conocemos a Nepal por ser el país con las montañas más altas que se encuentran en cualquier parte de la Tierra. Esto se debe a que el país se encuentra en el borde de una gran placa tectónica que constantemente está empujando la Tierra. Hacia arriba me refiero, ya que dos masas de tierra están constantemente presionando una contra la otra. Por otro lado, esto significa que las montañas están cada vez más altas con el paso de los años. Pero por otro lado, esto también significa que esta zona es muy propensa a la actividad tectónica y los terremotos. En abril de 2015, un enorme terremoto de magnitud 7.9 sacudió Nepal y la región autónoma de Tíbet en el suroeste de China. Se tomó un increíble video de cámaras de circuito cerrado en una estación de inspección fronteriza en Gerot, Tíbet. Desde el principio podemos ver cómo todo comienza a balancearse de un lado a otro y en pocos segundos la situación empeora considerablemente. El movimiento pasa de balancearse a temblar violentamente a medida que el terremoto continúa. El polvo comienza a cubrir la zona y se puede ver edificios parcialmente derrumbados. Incluso se ven trozos de escombros caer sobre el edificio al que está conectada la cámara. Alrededor de 20 segundos en el video es cuando se puede apreciar realmente el poder de un terremoto de magnitud 7.9. En total, 18 personas perdieron la vida en Gerok cuando algunos edificios colapsaron. Sin embargo, el epicentro se encontraba a varias millas de distancia y por lo tanto, la ciudad fue salvada de lo peor acerca del daño. En total, en las diversas regiones afectadas por este evento natural, más de 600.000 estructuras resultaron dañadas o destruidas. Como se puede imaginar, se declaró un estado de emergencia inmediatamente después del terremoto. Rápidamente, las Naciones Unidas crearon un fondo para ayudar al país con el objetivo de recaudar $415 millones para la ayuda. En tan solo 2 semanas, se habían proporcionado más de 330 millones. Sin embargo, el costo total asociado con este evento se estima entre 5 y 10 billones de dólares. Cualquiera que conozca la historia de los Estados Unidos, especialmente en términos de desastres naturales, definitivamente sabrá sobre las terribles cosas que la ciudad de San Francisco ha superado. De todos los lugares de América, esta ciudad es especialmente vulnerable, ya que se encuentra en las proximidades de 3 fallas tectónicas separadas. A principios de 1900, la ciudad tuvo que soportar uno de los terremotos más poderosos y costosos registrados en la historia. En la mañana del 18 de abril de 1906, un poderoso terremoto de magnitud 7.9 golpeó la ciudad. Aunque el terremoto duró menos de un minuto, su impacto se sintió de inmediato y fue especialmente desastroso. Una de las principales razones por la que este terremoto en particular fue tan devastador fue porque el epicentro se encontraba directamente debajo de la ciudad, lo cual es una ocurrencia increíblemente rara. Los edificios se derrumbaron en toda la ciudad y se desató un incendio masivo que ardió durante 3 días y destruyó alrededor de 500 manzanas de la ciudad. A pesar de una respuesta muy rápida de la gran población militar de la ciudad, el terremoto y los incendios resultantes cobraron la vida de alrededor de 3.000 personas y dejaron a la mitad de los 400.000 residentes de la ciudad sin hogar. En medio de San Francisco se encontraba la siempre ocupada Market Street. En el primer video se puede ver cómo era la vida en ese momento, en la época del cambio de siglo, donde los caballos y los bugíes compartían la calle con los automóviles. Los caballeros con sombrero de copa paseaban sin preocupaciones en el mundo. Eso fue hasta que ocurrió el terremoto. El segundo video muestra la misma calle después del desastroso terremoto y los incendios. Muy pocos edificios quedaron de pie, pero lo que quedó estaba gravemente dañado. Mientras las personas pasan frente a la cámara, es evidente que aún estaban en estado de shock por lo que estaba sucediendo a su alrededor. Es una reflexión sombría pensar que muchas de las personas en el video estaban caminando después de haber perdido sus hogares. Pocos otros desastres naturales en la historia de Estados Unidos han sido tan costosos como el terremoto de San Francisco de 1906.
Los terremotos son definitivamente algo aterrador que hay que soportar, pero rara vez podemos desarrollar una verdadera apreciación de su poder, hasta que lo presenciamos por nosotros mismos. Para ver más videos sobre desastres naturales captados en cámara, asegúrate de hacer clic en el video que aparece en pantalla ahora mismo. Con eso, gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima entrega.